La esposa del presidente tiene miles de millones de dólares, pero teme que yo pueda codiciar la fortuna familiar, por lo que controla estrictamente los gastos de mi hija y míos, y solo me da 200 yuanes de dinero de bolsillo al mes. Pero el día en que su primer amor regresó al país, ella no dudó en enviarle un coche de lujo de $1 millón y una mansión de 10 millones para darle la bienvenida. Más tarde mi hija sufrió un ataque cardíaco repentino, y solo $100.000 en gastos de cirugía pudieron salvarle la vida. Sin embargo, ella dijo que finalmente había expuesto mi ambición y había hecho que los guardaespaldas me echaran por la puerta de la empresa. Observé impotente cómo mi hija moría en el quirófano, mientras ella felizmente abordaba un vuelo internacional para viajar por el mundo con su primer amor. No fue hasta que terminé el funeral de mi hija que mi esposa, de regreso de su viaje, me encontró y dijo casualmente: «Está bien, tú y nuestra hija siempre han querido ir al parque de diversiones, así que las llevaré a las 2 la semana que viene». Pero ella no sabía que desde el momento en que nuestra hija murió en la mesa de operaciones, yo no tenía intención de tenerla más, nuestro matrimonio debería haber terminado en ese momento. Mientras yo ordenaba las pertenencias de mi hija, mi esposa Victoria, que acababa de regresar de su viaje alrededor del mundo, regresó tranquilamente a casa. «James, ayúdame a masajearme los hombros, he estado agotado por viajar estos últimos días». Al oír esto, el hombre que alguna vez amó a su esposa por sobre todas las cosas ahora se quedó en silencio, enterrando su cabeza en empacar sus pertenencias. Al ver que la ignoré, Victoria frunció el ceño, luego de repente sonrió como si hubiera pensado en algo. «¿En serio? No estás celosa de que me vaya de viaje con Edward, ¿verdad? Edward es un amigo que creció con ella desde la infancia». Para acompañarlo en su viaje alrededor del mundo, Victoria no dudó en abandonar a su hija gravemente enferma, dejándola morir trágicamente en la fría mesa de operaciones. En el momento en que pienso en mi hija perdiendo gradualmente la calidez de sus ojos, siento como si un punzón me hubiera atravesado el corazón, un dolor agudo me atravesó. Sin esperar a que yo hablara, Edward entró con una expresión relajada y fingió decir: «No. James, es culpa mía por insistir en llevar a Victoria de viaje para aclarar su mente. Pero no te preocupes, solo viajamos juntos, en realidad nada más». Hablaba con ligereza, pero los dos llevaban camisetas de pareja y anillos iguales, caminando por la calle dulcemente como una verdadera pareja. Y el anillo de bodas que teníamos Victoria y yo, ya no sé dónde lo ha tirado. Al ver que seguía en silencio, Victoria dejó escapar un suspiro, luciendo impotente. «Está bien, no te enojes más. Transferiré $500 adicionales para gastos de manutención este mes. Compra algo rico para que Anna coma. Solo quiero que sepas que soy bueno contigo, no hace falta que te diga gracias ni nada». Pero mientras miraba los registros de transferencias en la pantalla de mi teléfono, solo podía sentir la ironía. Ella gastó millones acompañando a Edward en una gira mundial, comprando casualmente marcas de alta gama, con un solo bolso que costaba más de 10.000. Y ahora simplemente me dio 500 yuanes, pero sentí como si me hubiera otorgado un tremendo regalo. Edward se quedó a un lado, reprimiendo una risa, y dijo con una voz extraña: «James, $500 no es una cantidad pequeña, así que date prisa y agradécele a Victoria. Te lo digo, los niños deben ser criados en la pobreza desde una edad temprana, para que no sean materialistas cuando crezcan». Son comentarios absurdos, pero Victoria creía firmemente en ellos. Para evitar que su hija fuera materialista, controlaba estrictamente los gastos tanto de ella como de mí cada mes, y solo nos daba 200 yuanes como dinero de bolsillo. Solía discutir con ella sobre esto porque quería luchar por una vida mejor para nuestra hija, pero ahora que nuestra hija se ha ido, todo parece inútil decir algo más. Pensando en esto, transferí directamente el dinero de vuelta y dije a la ligera: «No es necesario, no es necesario». La sonrisa en el rostro de Victoria se congeló instantáneamente y luego dijo impotente: «James, ya te pedí disculpas, ¿qué más quieres?». Antes de que pudiera decir algo, la voz burlona de Edward vino a mi lado: «Creo que él simplemente encuentra $500 muy poco, ¿verdad? James, no es que te esté criticando, pero con tu actitud snob, ¿cómo puedes ser un buen modelo a seguir para Anna?». Me sermoneó desde su elevada posición. Al oír esto, Victoria me miró con cara de decepción, como si quisiera que yo pudiera hacerlo mejor. «James, solo llevamos casados unos años y te has vuelto muy codicioso. En unos años más, ¿quieres también las acciones y la herencia de mi familia?». Al oír las preguntas de Victoria,
no pude evitar sonreír con autodesprecio. Resulta que después de todo este tiempo juntos, así es como me ve ante sus ojos. Pero mi silencio ante sus ojos se convirtió en culpa. Al momento siguiente Victoria dijo irritada, parece que Edward tenía razón, no eres un padre calificado en absoluto. Estoy haciendo esto para cultivar el espíritu de trabajo duro y perseverancia de nuestra hija. Si sigues así, pasará si Anna crece y se vuelve tan materialista y codiciosa como tú. ¿Cómo sobrevivirá esta familia? Cuando miré su expresión seria, solo pude sentir la ironía. Lo que ella llama trabajo duro y resistencia es simplemente que yo le pida $20 para la compra y tenga que soportar horas de sermones sobre codiciar la fortuna familiar. Incluso después de que su hija sacara buenas notas y quisiera comer un trocito de pastel, se señalaba la nariz y la regañaba, a una edad tan temprana, tus deseos materiales son tan fuertes que cuando crezcas, serás una cazafortunas. Tarde o temprano, tu padre te malcriará muchísimo. Victoria, nuestra hija ya lo ha hecho. Antes de que pudiera terminar de hablar, Edward, que estaba en la puerta, de repente soltó un gemido. Al momento siguiente Victoria ni siquiera se molestó en seguir sermoneándome y corrió inmediatamente al lado de Edward. Edward, ¿qué pasa? Edward hizo un gesto con la mano con desdén y dijo, Victoria, estoy bien. Puede ser que haya estado demasiado tiempo en el avión y que mi viejo dolor de espalda haya vuelto a aparecer. Estoy bien, no dejes que te impida reunirte con tu familia. Al oír esto, Victoria negó con la cabeza. Tu salud es la prioridad, te llevaré al hospital de inmediato. Hasta que justo antes de salir, Victoria parecía haber pensado en algo, volteándose a mirarme, suspiró con profunda sinceridad. James, tomémonos los dos un momento para calmarnos. Cuando regrese, podemos tener una buena conversación sobre llevar a nuestra hija a jugar la semana que viene. Pero ella no sabía que su hija había fallecido hacía mucho tiempo, y yo ya no quería esperarla. Después de ordenar mis pensamientos, fui directamente a la empresa con mi carta de renuncia en la mano para tramitar mi salida. Por el camino, mis compañeros me señalaban y susurraban, ¿no es James? ¿Cómo es posible que todavía tenga la cara de venir a la empresa? Exactamente, ni siquiera piensan en su propio estatus. El mes pasado simplemente abrieron la boca para pedirle prestado $100.000 a Victoria y como resultado, Victoria hizo que los expulsaran los guardias de seguridad. Con su salario, ¿cuántos años tendría que trabajar para Victoria para ganar 100.000? Jeje, no le hagamos más caso a este payaso, vámonos. Al oír esas voces, dejé escapar una sonrisa autocrítica. Después de muchos años de matrimonio, Victoria nunca ha anunciado oficialmente nuestra relación y, para evitar sospechas, siempre ha dispuesto que trabaje como un empleado común y corriente en el nivel inferior. En estos años he trabajado con ahínco incluso hasta el punto de beber hasta sangrar y tener que ser hospitalizada, solo para ayudar a la empresa a conseguir un gran contrato tras otro. Solo quiero mejorar un poco para que ella me reconozca a mí y a mi hija. Pero mi solicitud de ascenso fue rechazada una y otra vez. La encontré confundida, queriendo una explicación. Sonrió y abrazó mi brazo gimiendo juguetonamente, James, todo esto es mi entrenamiento para ti, para que puedas ser un mejor esposo y un buen padre. Además, ¿no me basta con ganar dinero para esta familia? ¿Crees que no puedo mantenerte a ti y a nuestra hija, o has estado planeando en secreto ascender en la escala corporativa y quitarme el poder? Me quedé sin palabras pensando que ella debía tener sus propios planes para hacer esto. El día que Edward regresó al país, ella movilizó decenas de autos de lujo al aeropuerto para darle la bienvenida, con el sonido ensordecedor de los disparos de cañón. Esa noche Edward se lanzó en paracaídas a la empresa y le asignaron el puesto de vicepresidente. Finalmente entiendo que la diferencia entre el amor y la indiferencia es simplemente demasiado obvia. Dado que así es, no hay necesidad de continuar con este matrimonio ridículo. Presenté mi renuncia. En el momento en que dejé la empresa, pensé que me sentiría apesadumbrado, pero para mi sorpresa, no sentí nada más que alivio. En estos años, he sido como un pájaro con las alas rotas, atrapado en una jaula, experimentando solo opresión. Pero ahora ante mí se encuentra un mundo de libertad. Fui a la tumba de mi hija y frente a la pequeña tumba, coloqué cuidadosamente sus juguetes favoritos uno por uno. Me quedé con mi hija hasta bien entrada la noche antes de arrastrar mi cuerpo cansado hasta casa. Para mi sorpresa, cuando abrí la puerta, encontré a Victoria esperándome en casa, algo inusual.
¿No miras la hora? Pensé que habías aprendido a quedarte fuera toda la noche, dijo Victoria desde el sofá, frunciendo el ceño y cruzándose de brazos, con el rostro lleno de desagrado. Esa expresión suya fue una señal para que la convenciera. Pero lo único que me parece extraño es que en el pasado, cuando Edward se rascaba un poco la piel con el dedo, ella se quedaba a su lado, cuidándolo y no regresaba en toda la noche. Sin embargo, hoy, Edward ha sido ingresado en el hospital y ella no está allí para acompañarlo. Sin embargo, no tiene nada que ver conmigo y no me molesto en preguntar. Le pregunté casualmente, ¿necesitas algo? El tono gélido hizo que la expresión de Victoria se congelara. En el pasado, sin importar lo que sucediera, siempre la saludaba con una sonrisa, pero desde que regresó de su viaje siento que me he convertido en una persona diferente. Ya no discuto con ella ni armo alboroto, incluso la forma en que la miro ha perdido su calidez. Esto la hizo sentir una punzada de inquietud, y se apresuró a decir, «¿Todavía estás enojada porque salí con Edward?» Ya te lo dije, era solo para aclararme la mente. ¿No decía siempre nuestra hija que quería ir a la playa? Bueno, cuando las cosas se calmen un poco te llevaré a ti y a nuestra hija también. Eso debería estar bien, ¿no? La señal de reconciliación que enviaba ahora me sonaba más a caridad. Mi hija y yo somos como dos mascotas para ella, cuando está de buen humor, juega un poco con nosotras, pero cuando no lo está, nos echa a patadas. Victoria de repente recordó algo y me miró extrañada, ¿eh? ¿Dónde está la hija? ¿Cómo es que no la he visto esta vez? ¿La enviaste a casa de tu madre? La miré con incredulidad, había regresado hacía 2 días, y solo ahora pensaba en preguntar por su hija. No tenía ninguna hija en su corazón, y menos un hogar. Sin esperar a que yo hablara, Edward salió del baño con mi bata puesta. Al verme allí, Edward no solo no se sintió avergonzado, sino que, como el dueño de la casa, me invitó calurosamente diciendo, «James está aquí, entra y siéntate, no seas tímida». Hice una pausa en mi respiración, las palabras que no había terminado también se quedaron atascadas, y miré a Victoria en el sofá confundida. ¿Cómo terminó aquí? Victoria notó que mi expresión estaba apagada y sintiéndose un poco culpable, dijo, «Edward no ha estado bien últimamente, así que decidí traerlo a casa para cuidarlo». No pienses demasiado en eso. De repente me di cuenta. No me extraña que Victoria apareciera en casa esta noche, todavía era por Edward. Después de hablar, Victoria tenía una expresión de alivio en su rostro. Afortunadamente tu hija ya había sido enviada a la casa de tu madre con anticipación, de lo contrario, sería realmente un poco incómodo con tanta gente en casa. Pero solo siento ironía. Ella no se da cuenta en absoluto de lo incorrecto de la desaparición de su hija, en cambio, su mente está llena de pensamientos sobre Edward. Al ver esto, Edward fingió sentirse culpable y dijo, «Es todo culpa mía por interrumpir tu vida de casada. James, solo vine a quedarme unos días. No te enojarás, ¿verdad?» Pero sus ojos estaban llenos de orgullo y provocación. Victoria, temiendo que armara un escándalo, explicó rápidamente, «James, no te preocupes. Ya lo he hablado con Edward. Él dormirá en el sofá y no nos molestará». Pero al momento siguiente vi un profundo dolor en sus ojos. ¿Cómo podría soportar dejar que Edward durmiera en el frío y duro sofá? Si no hubiera regresado de repente, definitivamente habría abrazado a Edward con fuerza. Pensando en esto, dije, si su espalda no está bien, ¿cómo puede dormir en el sofá? Debería dormir en el dormitorio principal. El rostro de Edward se iluminó de alegría al escuchar mis palabras. ¿En serio? James, eres realmente demasiado generoso. Victoria también respiró aliviada. James, me alegro de que puedas pensar en mí de esa manera. Solo tenía miedo de que te pusieras celoso de Edward y causaras una escena conmigo otra vez. Ella pensó que yo había madurado y no discutiría con ella por asuntos tan triviales. De todos modos, me voy, así que, ¿qué importa dónde me quede? Justo cuando Victoria estaba felizmente tirando de Edward para mudarse al dormitorio principal, yo había empacado mis maletas en silencio, lista para quedarme en un hotel. Justo cuando llegué a la puerta, Victoria me vio de repente saliendo del dormitorio principal. Ella se apresuró a dar un paso adelante para bloquearme el paso. James, es muy tarde, ¿a dónde vas? Sonreí levemente.
Por supuesto, es para hacer espacio para ti y Edward. Al escuchar esto, el rostro de Victoria se puso pálido en un instante y apretó los dientes, diciendo, James, ¿qué quieres decir con eso? ¿No te lo acabo de explicar muy claramente? Edward tiene dolor de espalda y lo traje de regreso para que se quedara unos días. Además, tú misma accediste a dejarle quedarse en el dormitorio principal. ¿Qué intentas hacer ahora? ¿No tienes compasión alguna? Ella parloteaba sin parar en mi oído, pero a mí solo me resultaba divertido. Una vez, siempre discutía con Edward y ella me regañaba por ser irrazonable y desconsiderada. Ahora que lo entiendo, ya no discuto con ella, sino que en cambio, ella parece infeliz nuevamente. En ese momento Edward fingió secarse las lágrimas. Sabía que James todavía estaba enojado conmigo. Todo es culpa mía. Podría morir de dolor en la calle. Fue una actuación torpe, pero Victoria se lo creyó. Después de decir esto, ella protegió a Edward detrás de ella. Edward, te quedarás aquí hoy, y veré quién se atreve a echarte. Ella dijo cruzándose de brazos fríamente hacia mí, has adquirido algunas habilidades, si tienes las agallas simplemente vete. Estaba segura de que la amaba y realmente no me iría. Desde el momento en que mi hija falleció, mi amor por ella desapareció por completo y nunca la perdonaré por el resto de mi vida. Le di una sonrisa fría, tomé mi maleta y me alejé. Victoria me miró fijamente sin poder reaccionar durante un largo rato. No fue hasta que entré en el ascensor que escuché el grito fuerte de Victoria desde atrás, adelante. Si te vas, no vuelvas. Pero ella no sabe que realmente nunca miraré atrás, me ha perdido para siempre. Al llegar al hotel dormí profundamente toda la noche. A la mañana siguiente abrí mi teléfono y encontré docenas de llamadas perdidas, todas de Victoria. La última llamada telefónica había sido hacía media hora. Me parece extraño que no haya dormido en toda la noche. Siempre me aconsejaba que fuera más magnánimo y que discutiera menos con Edward, pero ¿cuándo se volvió ella tan mezquina? Cuando abrí la puerta, Victoria estaba sentada en la silla, con el rostro pálido y demacrado. En cuanto me vio, sus ojos se pusieron rojos al instante. ¿Es que estás enfadada y planeas irte solo porque dejé que Edward se quedara en nuestra casa? No respondí directamente, pero fruncí el ceño y pregunté, ¿cómo sabías que estaba aquí? La voz de Victoria estaba ronca. Revisé los registros de transacciones de tu tarjeta bancaria. De repente me di cuenta de que poco después de casarnos, Victoria tomó el control total de las finanzas del hogar, administrando estrictamente los gastos de mi novia y míos, con todas las tarjetas bancarias a su nombre. Parece que ya no se puede conservar esta tarjeta bancaria. Lo que me confunde es, ¿no debería estar en casa cuidando a Edward ahora? ¿Qué está haciendo aquí para verme? Victoria, sin embargo, de manera inusual, me abrazó con ternura y dijo, sé que todavía estás enojada por lo que pasó anoche. Así que esta mañana, después de que Edward se recuperó un poco, lo envié de inmediato de regreso. No te preocupes, lo hice dormir en el sofá. La miré sorprendido. Ella nunca me había explicado estas cosas antes, cuando discutía con ella sobre ellas, siempre decía que yo era mezquina, que una persona de mente estrecha lo ve todo sucio. Pero ahora no voy a preguntar, en cambio, ella sigue parloteando en mi oído. Me sentí molesto y la empujé sin expresión alguna, ¿terminaste? Una vez que termines, necesito ir a una entrevista. Durante este tiempo he enviado bastantes currículums y varias empresas grandes me han tendido ramas de olivo. Justo cuando estaba a punto de irme, Victoria me agarró con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa mientras decía, James, ¿de verdad tienes que ser tan despiadado? Edward y yo crecimos juntos, solo quiero que él tenga una vida mejor. ¿Estoy equivocada por eso? Además, ¿no te he tratado bien a ti y a nuestra hija? A lo largo de los años, ¿cuáles de las necesidades tuyas y de nuestra hija no he pagado? ¿Es así como pagas mis buenas intenciones? Al verlo tan moralista, sentí que era extremadamente irónico. Porque ella solo nos da a mí y a mi hija 200 yuanes al mes, lo que ni siquiera es suficiente para la comida, y mucho menos para la escuela y el transporte. Para asegurarme de que mi hija tenga lo suficiente para comer, tengo que trabajar en 3 empleos a tiempo parcial después de mi trabajo principal. Debido a esto, ni siquiera pude reunir los $100.000 para la cirugía, y solo pude observar impotente cómo mi hija moría trágicamente en la mesa de operaciones.
En ese momento Victoria, con lágrimas en los ojos, me dijo con dulzura: James, deja de hacer tonterías. Llévate a nuestra hija y ven a casa conmigo. Vivamos bien como una familia de 3, ¿de acuerdo? Me miró con una expresión lastimera, pero a mí solo me pareció ridículo. ¿Por qué debo comportarme como un perro, haciendo lo que ella me dice que haga? Al verme hablar con una cara seria, suspiró de mala gana: bueno, de ahora en adelante aumentaré los gastos de manutención para ti y nuestra hija a 500 al mes. ¿No dijo nuestra hija que quería ir a la playa? Partiremos hoy, ¿qué te parece? Mira, incluso le compré especialmente el traje de baño con el que ha estado soñando. Terminó de hablar y me miró con gran expectación. Como sintió que la condición que me ofreció era lo suficientemente tentadora, ciertamente no tenía ninguna razón para negarme. Le di una sonrisa fría: ¿quieres llevar a tu hija a la playa, no? Entonces ven conmigo. Victoria no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Pensó que ya la había perdonado, hasta que se subió al auto conmigo y, todavía sonriendo, dijo: ya somos un matrimonio de ancianos, y todavía estás preparando sorpresas para mí. Está bien, te daré una buena cara y de mala gana te acompañaré a echar un vistazo. Pero cuando pasé el coche junto a la tumba de mi hija, Victoria parecía desconcertada. James, ¿no se suponía que debías llevarme a la casa de tu madre para ver a tu hija? ¿Por qué me has traído a un lugar como este? Pero al momento siguiente, cuando Victoria vio la foto de nuestra hija pegada a la lápida frente a ella, el traje de baño que había comprado para nuestra hija cayó de repente al suelo. ¿Esto qué es esto? Victoria retrocedió un paso tambaleándose, sus ojos llenos de sorpresa e incredulidad, e incluso su voz comenzó a temblar levemente mientras hablaba. Sonreí con frialdad. Como puedes ver, nuestra hija está muerta, enterrada aquí mismo. Como no pagaste los honorarios de la cirugía, murió en la mesa de operaciones. ¿Estás satisfecha ahora? Hablé sin el más mínimo atisbo de tacto. Cuando Victoria finalmente reaccionó, me miró con enojo imposible. Debes estar mintiéndome. Ella estaba perfectamente bien cuando me fui, ¿cómo pudo estar muerta de repente? James, eres tan inmaduro. Solo salí a divertirme con Edward por unos días, y dejaste que tus celos llegaran a este punto, incluso llegando tan lejos como para inventar una razón así para vengarte de mí. Su mirada era gélida mientras amenazaba fríamente: ¿dónde está mi hija? Entrégamela rápido, realmente me preocupa que puedas corromperla. Al ver que la otra persona todavía se negaba a enfrentar la realidad, saqué con calma los registros quirúrgicos y el certificado de defunción de mi hija de mi bolso. Si aún no lo crees, puedes llamar para confirmarlo tú mismo. Victoria apretó los dientes y dijo con terquedad: está bien, te lo confirmo ahora mismo. Inmediatamente marcó el número del hospital, pero cuanto más escuchaba, más pálida se ponía su cara. Todo estaba muy tranquilo y, aunque no había activado el altavoz del teléfono, podía escuchar su conversación con el médico. El tono del médico estaba lleno de afecto y pesar. Esa niña es realmente lamentable. Si pudiera reunir los 100.000 yuanes necesarios para la cirugía, podría sobrevivir, pero por desgracia, Victoria ya no pudo escuchar lo que dijo el médico después. Porque en ese momento, algo en lo más profundo de ella ya se había derrumbado. Me miró fijamente con la voz temblorosa mientras preguntaba: así que cuando me pediste 100.000 yuanes ese día, ¿realmente los necesitabas para la cirugía de tu hija y no estabas mintiendo? Apreté mis labios con dolor. El entorno estaba en silencio, pero la mente de Victoria estaba llena del sonido de un trueno. ¿Es esta realmente la tumba de nuestra hija? James, ¿por qué estás ahí parado? Habla, me gritó Victoria con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Por un momento sentí como si tuviera una espina de pescado atrapada en la garganta. Sacudí la cabeza con tristeza y dije: durante todos estos años, nunca pensé en amenazar tu posición, ni tampoco pensé en querer tu herencia. Mi hija y yo solo deseábamos que nos quisieras un poco más. Así que aunque solo nos dieras 200 yuanes al mes para los gastos de manutención, nunca me quejé contigo. Como mi hija te ama, también quería darle un hogar completo. Pero nunca imaginé que ese pequeño deseo terminaría convirtiéndose en un lujo. Fue tu mentalidad estrecha la que finalmente llevó a la muerte de nuestra hija. Tú eres el asesino que mató a nuestra hija. Al final, estaba llorando y no podía hablar.
El rostro normalmente tranquilo de Victoria finalmente mostró un dejo de pánico cuando se apresuró a agarrar mi mano. No es así. James, déjame explicarte. Simplemente no quiero que nuestra hija se vuelva materialista. No quiero hacerle daño. No lo sé. Vete. Me sacudí la mano con frialdad, como si un fuego furioso estuviera consumiendo mi razón desde dentro. En ese momento sorprendentemente pensó en justificarse primero, en lugar de arrepentirse ante la tumba de su hija. Me siento absolutamente indigna de la muerte de mi hija. Victoria, divorciémonos. Una vez pensé que esta frase nunca saldría de mi boca en esta vida, pero ahora mi tono es tan monótono como puede serlo. Victoria se quedó atónita por un momento sin poder creer lo que escuchaba. La miré así y le dije con frialdad: durante el tiempo que estuviste viajando por el mundo pensé mucho. Tal vez realmente no somos del mismo mundo, lo que ha causado tanta desgracia. Y ahora es el momento de acabar con todo esto. Mi ideal es simplemente vivir una vida estable y normal con mi esposa y mi hija Anna. Victoria, por el contrario, disfrutaba de aferrarse al poder y disfrutaba de una vida emocionante. En un principio éramos dos líneas paralelas, pero debido a un error, nos cruzamos y creamos la tragedia que tenemos ahora. Ahora, solo quiero terminar con este error lo antes posible. Al principio pensé que Victoria no tenía mucho amor por mí y mi hija, por lo que podía aceptar todo esto con calma. Pero inesperadamente Victoria entró en pánico y me abrazó apresuradamente suplicándome una y otra vez: James, sé que la pérdida de nuestra hija te ha afectado mucho, pero por favor no actúes impulsivamente. Hablemos de esto. Tan pronto como terminó de hablar, recibió una llamada de Edward. He tenido un accidente, Victoria, por favor ven rápido, ¿vale? Su voz en el teléfono tenía un dejo de lágrimas. Al ver esto simplemente me reí entre dientes y dije con frialdad: si estás ocupada, puedes irte. Puedo quedarme aquí sola con mi hija. Al principio pensé que Victoria me dejaría a un lado sin dudarlo y se apresuraría a cuidar de Edward. Porque este tipo de cosas habían sucedido muchas veces antes, y cada vez que ella actuaba de esta manera, hacía tiempo que me había acostumbrado a ello. Nunca esperé que esta vez la mirada de Victoria parpadeara y colgara directamente la llamada de Edward. Ella me suplicó: James, no quiero estar con Edward, solo quiero estar contigo. Lamento mucho la muerte de nuestra hija, pero realmente no lo decía en serio. Aumentaré tus gastos de manutención a 10.000 al mes, ¿no te divorciarás de mí? Miré a Victoria con asombro. En mi opinión, esta es la primera vez que me elige a mí en lugar de a Edward. Pero ahora ya no importa, mi corazón ha sido destrozado en pedazos por ella una y otra vez, y no importa cuánto se esfuerce por reconstruirlo, nunca podrá volver a ser como antes. Saqué el acuerdo de divorcio que había preparado antes y se lo entregué. No hace falta. No voy a coger tu dinero ni tus cosas. Solo espero que después del divorcio no vuelvas a perturbar mi vida ni la de mi hija. Los ojos de Victoria estaban rojos mientras rompía en pedazos el acuerdo de divorcio. ¿Quién dijo que yo acepté divorciarme de ti? No lo firmaré de ninguna manera. Al verla en un estado tan frenético, sacudí la cabeza y me alejé. Porque ya he negociado con una de las empresas y me estoy preparando para irme al extranjero pronto para trabajar como directora de proyectos en el extranjero. En unos días me iré de esta ciudad completamente con mi hija. Incluso si Victoria no firma los papeles del divorcio, ya no habrá ninguna posibilidad para mí y para ella. Victoria llegó a casa aturdida, pero en cuanto abrió la puerta se quedó paralizada por la sorpresa, porque descubrió que las pertenencias de James y de su hija Anna habían desaparecido por completo de la casa. Buscó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar rastro alguno de ellos en esa casa. Entonces se dio cuenta de que James hablaba en serio. Ya no la quería. La sensación de soledad e impotencia se apoderó de Victoria como una marea. Victoria se sentó débilmente sobre la alfombra, con la mirada perdida mientras miraba el suelo debajo de ella, como si se hubiera convertido en un zombi desconsiderado. De repente alguien llamó a la puerta y los ojos de Victoria se iluminaron. Se sentó de golpe, corrió hacia la puerta y la abrió con alegría. James, lo sabía. Oh, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Después de decir eso, se dio la vuelta con frialdad, se sentó de nuevo en el sofá y continuó mirando fijamente el suelo bajo sus pies. Edward se quedó un poco desconcertado,
la indiferencia de Victoria lo hizo sentir un poco fuera de lugar. Sin embargo, todavía anhelaba como siempre y dijo con agravio: ¿por qué me colgaste? Victoria, que siempre había querido mucho a Edward, ahora no se sentía cómoda en absoluto, en cambio, estaba irritada por el interrogatorio del hombre frente a ella. ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? Ella respondió casualmente. Edward inmediatamente extendió lastimosamente uno de sus dedos, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras decía: quería prepararte algo de comer ahora mismo, pero no esperaba ser demasiado torpe y cortarme accidentalmente el dedo. Si fuera en el pasado, Victoria habría acunado sin dudarlo los dedos de la otra persona en su palma, incluso chupándolo suavemente con la boca, temiendo que la otra persona pudiera sentir dolor. Pero ahora frunció el ceño ligeramente sin dejar rastro. Como el dedo de Edward tenía solo una pequeña herida, si la hubieran descubierto un poco más tarde, ya se habría curado. ¿Es realmente necesario llamarla para informarle de un asunto tan trivial? Inconscientemente pensó en mí en su mente, porque siempre he sido fuerte e independiente, nunca me he quejado de heridas tan pequeñas. Pensando en esto, Victoria dijo algo distraídamente: la caja de medicinas está en el botiquín, puedes manejarla tú misma. Estoy un poco cansado y quiero descansar un rato. Edward se quedó desconcertado, pues era la primera vez que veía indiferencia hacia él en los ojos de Victoria. Agarró la mano de Victoria de mala gana, tiró de la comisura de su boca, revelando una sonrisa que pensó que era encantadora, y dijo en voz baja: Victoria, en realidad te extrañé, por eso te llamé. En otro tiempo Edward le había hecho esas cosas muchas veces, y en ese momento, ella solo sentía que era fresco y excitante deleitándose en ello. Pero ahora podía oler el humo nauseabundo en Edward, y verlo desabrochar deliberadamente algunos de los botones de su cuello la hizo sentir aún más disgustada. Una oleada de disgusto surgió en su corazón, y de repente se puso de pie, sacudiendo la mano de Edward y regañó: ¿qué estás haciendo? Ya estoy casada. Edward miró a Victoria con sorpresa: ¿qué hay de malo en casarse? ¿No amas a James entonces, por qué estás reaccionando tan fuertemente? El rostro de Victoria se puso pálido al instante. ¿Sobre qué base dices que no amo a James? Edward sonrió levemente y dijo sarcásticamente: si realmente amas a ese James, solo le darías $200 al mes para gastos de manutención. No sabes el costo de vida aquí. $200 ni siquiera cubrirían las comidas, ¿verdad? Y tu hija está en el hospital con una afección cardíaca, no solo te niegas a pagar su cirugía, sino que también me llevas de gira por el mundo, y ahora estás desempeñando el papel de una buena esposa y una buena madre. ¿Estás bien? Las palabras de Edward dejaron a su esposa momentáneamente aturdida, mirando a Edward con incredulidad. Entonces, ¿has sabido todo el tiempo que mi hija está realmente enferma? El silencio de Edward representó su aquiescencia. En un instante las lágrimas corrieron por las comisuras de los ojos de Victoria. Ya que lo sabías, ¿por qué no me lo recordaste? Si me lo hubieras recordado, mi hija no habría muerto. Mi hija, mi Anna. Victoria estaba desconsolada. Edward miró a Victoria confundido con expresión de asombro. De ninguna manera. Pensé que tú y James solo estaban jugando con la idea de tener un hijo. ¿Realmente te consideras una madre? Además, la muerte de tu hija fue causada por tus propias acciones. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? El rostro de Victoria se puso pálido de repente. ¿Qué dijiste? ¿No dijiste que las hijas deben ser criadas en la pobreza desde una edad temprana, de lo contrario, definitivamente se volverán materialistas cuando crezcan? También dijiste que James es solo un niño pobre del campo y que podría estar detrás de mi dinero, así que debería tener cuidado. Es por eso que controlo estrictamente sus gastos. Estoy haciendo todo esto porque te creí. Edward sonrió satíricamente, encendió un cigarrillo, fumó unos sorbos y dijo débilmente: ¿eres un tonto? ¿No tienes opinión? ¿Dices lo que dices? Además, no es así. He dicho que el niño va a ser pobre, pero no esperaba que fueras tan despiadado. Bebe la botella, vende el dinero para llenar la casa. La expresión de James se tornó repentinamente burlona mientras susurraba: ¿sabes cómo llaman los otros niños a tu hija a sus espaldas? La llaman venda de pies desechada, inútil, usada y tirada. Victoria se quedó allí aturdida, incapaz de creerlo todo.
¿Por qué no dijiste nada? Ya que tú y nuestra hija están viviendo tan mal, ¿por qué no me lo dijiste? Murmuró con dolor, ya que nunca me había oído mencionar estas cosas. Pero ella no sabía que yo lo había mencionado incontables veces, y cada vez pensaba que yo era codicioso, que quería pedir más y directamente rechazaba mi pedido. Edward vio la reacción de Victoria y se quedó perplejo. Victoria, ¿qué te pasa? ¿No has menospreciado siempre a James? Él es solo un patán del pueblo. Ahora que él se ha ido, tú deberías sentirte feliz. Y tu hija, ella es solo una niña sin valor. Si ella está muerta, es solo una carga menos. Hablando de eso, Edward se inclinó hacia ella, con una sonrisa traviesa en su rostro, y dijo: Victoria, no perdamos el tiempo y disfrutemos de una hermosa velada juntos. En ese momento, la imagen de Edward se derrumbó por completo en el corazón de Victoria. El primer amor que creció junto a ella y había sido favorecido por ella durante tantos años, resultó ser tan sórdido y vil por dentro. Y sin embargo constantemente centro mis pensamientos en ella, amándola, respetándola. Al ver la mano de Edward extendiéndose hacia ella, en pánico, Victoria agarró las tijeras de la mesa y gritó con fuerza: «Aléjate. Aléjate de mí». Edward se asustó por la apariencia frenética de Victoria, retrocedió unos pasos con el rostro pálido. «Victoria, ¿estás loca?» «No estoy loca». Victoria gritó con voz ronca: «Todo es culpa tuya, siempre haciéndome criar a mi hija en la pobreza», insinuando constantemente que debería distanciarme de James e incluso instándome a no pagar los gastos médicos de mi hija, lo que llevó a su trágica muerte en la mesa de operaciones. Era tan joven. «La muerte de mi hija es culpa tuya, devuélveme a mi hija». Las emociones de Victoria se volvieron cada vez más intensas a medida que hablaba, y al final, se abalanzó sobre Edward como si estuviera en un frenesí. Edward no pudo esquivarla a tiempo, la mitad de su rostro fue perforado instantáneamente por las tijeras en la mano de Victoria, la sangre brotó. «Maldita sea, estás loca. Estás loca». Edward siguió maldiciendo, pero también estaba asustado por la frenética Victoria. Ignorando las horribles heridas en su rostro, se alejó a toda prisa presa del pánico. Victoria estaba sentada en un charco de sangre, derramando lágrimas de arrepentimiento. Inmediatamente marcó mi número, pero lo único que recibió como respuesta fue el tono de ocupado de una llamada sin respuesta. Me envió otro mensaje: «Lo siento, sé de verdad que me equivoqué. ¿Podemos hablar?» Podía presionar la tecla de enviar, el signo de exclamación rojo brillante la ponía nerviosa. En ese momento, yo estaba en la nueva empresa, discutiendo los detalles de la asignación en el extranjero con mi nueva jefa. La jefa también es una mujer fuerte, pero a diferencia de Victoria, ella es madura y decidida, con una mirada tan dulce como el agua, poseedora de un encanto único que solo una mujer madura puede tener. Cuando me vio se puso muy feliz y me dio una palmadita en el hombro, diciendo: «Eso es genial. La empresa acaba de ampliar su mercado en el extranjero y necesita talentos técnicos como usted. Pero según la información que tengo, usted ha sido un empleado común y corriente en una pequeña empresa durante los últimos años. ¿No es eso un desperdicio de su talento?». En respuesta a la pregunta de la otra persona, simplemente sonreí levemente y dije: «Solía trabajar para mi esposa, pero ahora lo he aceptado y estoy listo para divorciarme». Ella se quedó atónita por un momento, luego adoptó la actitud de alguien que había pasado por lo mismo, consolándola: «Perderte es su pérdida. Solo trabaja duro aquí, y te garantizo que dentro de 6 meses, serás libre financieramente». Estaba teniendo una gran conversación con ella, y estaba a punto de organizar una cena juntos. Para mi sorpresa, vi a Victoria en la entrada de la empresa. Victoria lucía bastante despeinada, con el pelo hecho un desastre y el maquillaje corrido desde hacía tiempo por el llanto. En el momento en que me vio, ya no le importaron las miradas de quienes nos rodeaban y corrió a mis brazos sin dudarlo. «James, lo siento, me equivoqué. No debería haber sido tan cerrado de miras. He recobrado la cordura. Ya no te limitaré los gastos. Puedes gastar todo lo que quieras. Solo ven a casa conmigo, por favor, ¿de acuerdo?». Pensé que me había dejado muy claro, pero no esperaba que ella siguiera enredándome. La empujé con frialdad y repetí lentamente: «Lo siento, nos vamos a divorciar y ya no siento nada por ti. Por favor, no perturbes más mi vida».
El jefe vio que estaba en una posición difícil e intervino para ayudarme. Esta señora, aunque no sé exactamente qué pasó entre usted y James, creo que ya que James ha dicho esto, ¿por qué no dejar un poco de dignidad el uno para el otro al final? ¿Quién hubiera pensado que al segundo siguiente Victoria gritó frenéticamente, ¿es tu lugar interrumpir cuando mi esposo y yo estamos hablando? La vi en este estado inestable y me preocupé de que pudiera lastimar accidentalmente al jefe, así que me paré frente a ella y le dije con frialdad, Victoria, ya estamos separados. Cuida tu tono o llamaré a la policía. Victoria me miró sin comprender, en realidad me gritaste por ser una extraña. ¿Es por esta mujer que quieres divorciarte de mí? Ella gritó deliberadamente muy fuerte, atrayendo a muchos espectadores a su alrededor. Algunas personas que no entienden la verdad nos señalan a mí y a mi jefa con el dedo. Al ver esta escena, ella pareció ganar confianza y me amenazó, diciendo, James, si no regresas conmigo, expondré este asunto y arruinaré tu reputación, haciéndote imposible encontrar trabajo. Ella pensó que al decir esto, yo obedientemente regresaría con ella. Y yo solo sonreí sarcásticamente. Victoria, no seas tan ingenua. Sigues diciendo que me amas, pero ¿dónde estabas cuando mi hija y yo no teníamos dinero para el almuerzo? ¿Dónde estabas cuando mi hija no podía pagar su matrícula, cuando estaba en la sala de operaciones, sufriendo en agonía? Solo te has preocupado por ti misma. Victoria parecía haber perdido toda su fuerza, desplomándose suavemente en el suelo, repitiendo una y otra vez, no, James, te amo a ti y a nuestra hija. Negué con la cabeza, no, esto no es amor, es solo control y posesividad en juego. Y lo único que puedo hacer por mi hija es ayudarla a liberarse por completo de su control. Después de decir eso, mi jefe y yo nos fuimos sin volver a mirar a Victoria. Mientras cenaba con el jefe, el vídeo de Victoria y yo enfrentándonos en la entrada de la empresa se hizo viral. La sección de comentarios está repleta de críticas a Victoria. Al mismo tiempo, el desfigurado Edward anunció públicamente en Internet que la empresa de Victoria era sospechosa de operaciones ilegales y evasión fiscal, y exigió a Victoria una indemnización exorbitante. En poco tiempo los rumores se extendieron como la pólvora. En apenas unos minutos el precio de las acciones de la empresa de Victoria se desplomó varios puntos. El jefe me preguntó qué sentía al ver esos mensajes. Me quedé en silencio por un momento, luego levanté la vista y sonreí. En este momento solo quiero trabajar duro, ganar dinero y llevar a mi hija al extranjero para comenzar una nueva vida. El jefe sonrió con complicidad y de repente me entregó un documento. ¿Quieres echarle un vistazo? Lo abrí confundido y descubrí que en realidad era un acuerdo de transferencia de un cementerio de lujo en el extranjero, que valía al menos 1 millón. Miré a mi jefe con sorpresa. El jefe dijo débilmente, esta es una recompensa por tu amor, niña, espero que no estés a la altura de mis expectativas. En este momento ninguna cantidad de palabras puede expresar las emociones que siento en mi interior. No puedo hacer más que trabajar duro para recompensar a mi jefe por la amabilidad que me ha demostrado. 2 días después, llegué al aeropuerto con las cenizas de mi hija. Para mi sorpresa, justo antes de embarcar, Victoria llegó de repente al aeropuerto y me encontró entre la multitud. Cariño. Vámonos a casa juntos, te daré todo mi dinero. Mientras hablaba, sacó nerviosamente una pequeña tarjeta de su bolsillo y me la entregó. Y no era una tarjeta bancaria en absoluto, solo un trozo de cartulina de color común y corriente. Sus ojos no dejaban de mirar a su alrededor, como si tuviera miedo de algo. Me asustó su estado mental y retrocedí unos pasos. Al momento siguiente llegó un grupo de personal del hospital psiquiátrico y contuvo a Victoria. Lo siento, señor. Debido a nuestra negligencia, la paciente logró escapar. Escuché que su hija murió, su esposo ya no la quiere y la empresa se declaró en quiebra, dejándola endeudada. Es una persona bastante lamentable. El médico sacudió la cabeza en señal de lamento mientras acompañaba a Victoria fuera de la terminal. Al observar sus figuras alejarse, no sentí la más mínima compasión por Victoria, porque todo esto era culpa suya. La historia termina.